Bueno, la intención hoy es continuar con el capítulo 10 del libro de Oseas, ¿vale? Las personas que acaban de llegar, que de repente tienen tiempo que no pasan por aquí, les cuento que pues, el proyecto Lugar de Encuentro fue creado para dar a conocer a nuestro Padre Celestial, más allá de religiones, ¿vale? Pueden entrar acá, a esta página, y acá van a tener un montón de información completamente gratis, de más videos, enseñanzas, mm, el discipulado, pueden unirse al grupo por acá. Tienen también podcast, audios y el blog, donde a veces, cuando me da tiempo, subo alguna cosa. Ese enlace se los voy a poner acá en el link de la reunión, ¿vale? También les cuento rapidito lo que dice por acá Mateo 16:24, para entender un poco el discipulado. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es ser un discípulo? La palabra hebrea es limut, y describe a alguien que ha sido instruido hasta adquirir una disciplina de vida. Esa palabra se deriva de un verbo en hebreo que es la amat, con un significado tanto de enseñar y de aprender al mismo tiempo. Entonces, detrás de ese significado, eh, lo que quiere decir es que nadie aprende si no hay quien le enseñe, pero nadie enseña si no logra que haya alguien que aprenda. Entonces, el discipulado no es solamente una clase, sino es más bien como un acompañamiento. Y la intención, pues, es que todos acá seamos discípulos de Yeshua. ¿Qué fue lo que enseñó Yeshua cuando vino a la tierra? Dice, mi doctrina, mi enseñanza, lo que yo enseño, lo que yo estoy compartiendo, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Elohim, o del Eterno, conocerá si la doctrina es del Eterno o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo decía Jesús en ese momento porque se ha malinterpretado. Se ha dicho muchas veces que él trajo una doctrina diferente, que él enseñó cosas diferentes o mandamientos diferentes, pero no, él acá lo está explicando. Él dice, mi doctrina no es mía. Yo no vengo a traerles algo en cuanto a la doctrina, nada nuevo o nada que contradiga a la doctrina de mi padre. Lore, ¿cómo estáis? Dice entonces acá en Proverbios 4:2, ¿cuál es la doctrina del Padre? Vemos que en Proverbios 4:2 dice que porque yo les doy buena enseñanza, no desamparen mi ley o mi Torah. Es lo que el Padre dice. Y en otra versión dice, yo le doy buenas enseñanzas, no rechacen mis instrucciones. Entonces, para que tengamos en cuenta, Jesús, Yeshua, no vino a traer nada diferente a lo que el Padre ya había comentado, ya había hablado por mucho tiempo por medio de sus siervos, los profetas y de Moisés. Entonces, entendiendo un poquito esto, vámonos al capítulo 10. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? ¿De qué sería un discipulado? ¿En qué consiste? ¿O todo súper claro? Bueno, vamos a Estamos iniciar. fit. Thank you. En primer lugar, es súper importante que puedan prender su cámara para conocernos, nos familiarizando. También muy importante que puedan tomar papel y lápiz por si sienten que quieren anotar algo, necesitan anotar algo, algo que les guste o algo que les genere dudas, pueden hacerlo por acá. También eliminar las distracciones, sería bueno poner el teléfono de repente en silencio para que no te distraiga. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano y, y me van preguntando cualquier cosa, pues no me lo sé todo. Si no lo sé, se los digo
y vamos entre todos también edificándonos, ¿no? De repente, lo que yo no sepa lo puede saber cualquiera de los que estamos acá. Y por último, muy importante, que todo lo que se diga acá deben comprobarlo por la escritura y que esté en el contexto correcto, porque en la escritura dicen muchas cosas, pero cuando se sacan de contexto comienza el problema. Entonces les recuerdo que estamos, este es como los periodos de los reyes y los profetas de ese entonces. Nosotros estamos más o menos por acá, más allá de la mitad. El mensaje que Oseas está trayendo al pueblo ya es cuando el reino del norte está concluyendo, está por terminar, está por darse la caída de ese reino. Y Oseas prácticamente es como uno de los últimos profetas que hablaron para ese entonces y para ese pueblo. Para que tengamos en cuenta qué ocurre. Bueno, tenemos un reino al norte y un reino al sur. El del norte tuvo una fecha. Ya estamos llegando casi al final. ¿Por qué tuvo un final el reino del norte? Pues por el pecado del propio pueblo y de los líderes, obviamente. Eso llevó a que el pueblo pecase y pecase cada vez más. Entonces, dentro de este contexto donde el Padre está hablando desde el principio, que se arrepientan y pasan los años, las décadas, los reyes, y nadie se quería arrepentir, entramos en este capítulo 10 de Oseas. Vámonos al verso 1. Fíjense que acá dice que Israel es una viña frondosa. El Padre la está comparando con una viña frondosa que da abundante fruto, pero no para Dios, no para nuestro Padre Celestial, sino para ellos mismos. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares paganos. Pasaba algo. Ciertamente había un crecimiento económico, político, social dentro del Israel, dentro del reino del norte, pero aumentaba la maldad en el corazón de la gente, ¿sí? El menosprecio por las personas que no tenían, el menosprecio por las cosas del Eterno. Ya ellos estaban como también, digámoslo económicamente hablando, que simplemente decían, no, yo no necesito a ningún Dios. Si cualquier cosa llego a necesitar, bueno, voy a donde Baal, que es un Dios pagano, o más que todo una mentira satánica, ¿verdad? Voy hasta donde Baal, le prendo un incienso, le hago algo, le rezo, le pongo una vela, lo que sea, y ya él me va a proveer. Y esta gente pasó así mucho tiempo. Entonces, como dice acá, conforme a la abundancia de su fruto, también se multiplicó su maldad. O sea, crearon más altares paganos. Llámese brujería, hechicería, santería, todo lo que sabemos que por la palabra el Padre aborrece. Entonces, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Entonces, imagínense, esto es como un círculo vicioso. A medida que más les doy, más se alejan. Entonces, ¿qué creen que puede hacer el Eterno en ese caso? Si lo sigo bendiciendo, se siguen alejando. Entonces, la bendición viene a ser como una maldición para ellos. Voy a dejar por un tiempo de bendecirlos y voy a llamarlos nuevamente. Fíjense lo que dice el verso 2, dice, está dividido su corazón. Eso es tremendo, o sea, el corazón del pueblo estaba como que sí, creo en Yahweh, creo en Dios, pero si necesito cosecha, le pido a Baal, si necesito fertilidad, le pido a Astarte, si necesito, ¿sabes? Entonces se crearon diferentes dioses para ellos y por eso su corazón estaba en tinieblas, prácticamente por la propia división que había. No era un corazón íntegro, ni estaban purificados de corazón. Entonces dice, seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Yahweh. ¿Y qué hará el rey por nosotros? Dice acá, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. O sea, hacían pacto, pero juraban en vano. Hacían pacto, pero tomaban el nombre del Eterno en vano. Entonces él dice, por tanto, el juicio
florecerá como ajenjo en los surcos del campo. O sea, viene juicio para el pueblo. El ajenjo es como una planta venenosa, es ponzoñosa, es como amarga. Entonces él dice, claro, sus cosechas estaban muy bonitas, muy completas, pero ahora les voy a poner es otra cosa, que no es cosecha abundante, ahora les voy a poner prácticamente matas venenosas que se coman las cosechas. Eso puede pasar, lo podemos traer al día a día, a la vida real o a nuestro tiempo, y nos pasa. No sé si a alguien le ha pasado que de repente le ha ido como muy bien en todo y se olvidan por un tiempo de Dios. Pasa y en ese momento lo que tiene que hacer es llamarnos nuevamente. Fíjense que ellos por lo menos reconocen que no tuvieron temor del Eterno, pero seguían jurando en vano. Entonces dice, el juicio florecerá. O sea, sí o sí venía juicio para la nación. Dice, por las becerras de Bet-Aben serán atemorizados los moradores de Samaria, porque el pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Vamos a mirar otra versión, se las voy a leer en el verso 5, a ver si la consigo. Otra versión dice, esta es la nueva traducción viviente, la gente de Samaria tiembla de miedo por su ídolo, el becerro de Bet-Aben, y está de luto por él. Aunque sus sacerdotes se regocijan en él, su gloria será arrebatada. ¿Quién es el ídolo de ellos? Recordemos que cuando Jeroboam comenzó a gobernar en el reino del norte, Jeroboam dice, bueno, si las 10 tribus que yo gobierno tienen que ir al sur, la nación estaba dividida, había un rey en el sur, dice, si estas 10 tribus van al sur y van a adorar a Yahweh en el templo, puede que se pongan de aliados con el rey y vengan contra mí. Eso es lo que pensó Jeroboam. Esta gente se va a ir en contra de mí. Ahora veamos algo interesante de Jeroboam y es que Jeroboam tuvo temor, o sea, tuvo miedo de perder algo que el mismo Padre Celestial le había dado, porque el que le dio el reinado a él fue el Eterno. Pero en vez de confiar en el Eterno, él tuvo temor, pensó que se lo iban a quitar, pensó que era de él, cuando eso era del Padre. El Padre le permitió por un tiempo gobernar su pueblo y este tipo pues se asustó, pensó que le iban a quitar todo, su posición, su riqueza, su palacio, y en medio de ese miedo, de ese temor, corrió a hacer cosas que nunca debió hacer. Yo voy a decir, por acá está, sí, fíjense que acá está el mapa. Cuando hablo de Israel, sabemos que Israel es una nación. Sí, Yahweh es Dios, pero es un nombre original en hebreo. Vemos que dice Israel arriba y Judá abajo. En principio, Israel y Judá eran una sola nación. Luego se dividen a mano de estos dos reyes, Jeroboam en el norte y Roboam en el sur. Entonces, claro, esta gente tenía que ir desde Betel o desde Samaria a adorar en Judá. Y Jeroboam dice, si esta gente se va, yo pierdo mi reino. Entonces, Jeroboam lo único que se le ocurrió fue hacer un altar con dos becerros de oro, ¿ya? Poniendo como siempre la idolatría por delante. Entonces se hace un altar con dos becerros de oro y le dice a la gente, este es tu Dios, no tienes que bajar hasta Judá. Y de paso llamó a cualquier loco en la calle y le dijo, ven acá, tú eres sacerdote, venga, tú comienzas a ser sacerdote ya, a partir de mañana. Y el tipo se nombró sacerdote por su cuenta, hizo un templo o un altar por su cuenta, hizo todo un sistema de adoración por su cuenta, y eso es prácticamente maldito delante de los ojos de Dios. Pero fíjense que hay algo terrible acá, y es que lo que pasó con Jeroboam
La raíz de todo eso fue el miedo. Por eso creo que el padre les compartía sobre el temor hace 2 días en el grupo de WhatsApp, porque el padre sabe, sí, el padre sabe que nosotros, pues, por todo podemos llenarnos de temor, ¿no? Entonces, lo que el padre hace es decirnos, mira, no temas, no temas, no temas, porque cuando el temor nos agobia, de verdad hacemos cosas muy, muy raras. Entonces, eso fue lo que hizo. Él acá vino, creó unos becerros, el mismo problema que hubo cuando salieron de Egipto, pero el niño pues hizo dos y puso a la gente a adorar, o sea, puso a la gente a desviarse de la adoración a Dios. Ese es el gran problema. Exactamente, el temor paraliza. Y acá dice, por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque el pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria será disipada. O sea, voy a acabar con esos altares satánicos, paganos. Lo mismo está haciendo el Padre en Venezuela. Todo lo que estamos atravesando en Venezuela es lo mismo. Va a acabar con la brujería, con la santería, con la hechicería, con la idolatría. Todo eso él lo va a quitar. Llegará un momento donde la nación habrá sido limpia. Y sobre todo no solo la nación, sino los corazones de nosotros. Todo lo que no es de él lo va a quitar. ¿Sí? Y no hablo solo de una religión o nada, sino lo que no sea de él, lo que esté en mi corazón o en nuestros corazones que no sea de él, todo lo va a quitar. Dice acá, aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Es decir, el mismo becerro pagano se lo iban a llevar a Siria. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de aguas. Y los lugares altos de Abén serán destruidos, toda la idolatría. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares. Perdón, el pecado de Israel, ¿no? Uticoma, crecerá sobre sus altares espino y cardo. Se va a quedar desolado, va a quedar sin nada. Y dirán a los montes, cúbrannos, y a los collados caigan sobre nosotros. O sea, la gente va a estar como desesperada porque todo esto les quite la vida. ¿Sí? Ese es como la intención, es como la idea en el fin de los tiempos, cuando el Padre comience a juzgar y las personas van a querer morirse, pero no van a poder. Lo mismo que profetizó el Señor para Israel en ese momento. Desde los días de Gabá, has pecado, oh Israel. Allí estuvieron y no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Está diciendo que desde Gabá, no sé si recuerdan, ya ellos traían pecado, o sea, ellos realmente desde que Jeroboam fue su rey, fue el primer rey de la nación dividida, ellos comenzaron a pecar. Ellos, Israel del norte nunca tuvo un rey que hiciese lo correcto delante de los ojos de Yahweh, sino que siempre hacían lo que Dios aborrece. Entonces él dice, yo los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Vamos a verlo en otra versión, la versión Kadosh israelita mesiánica, ese verso 10. Mira lo que dice, cuando yo desee, yo los disciplinaré. ¿Sí? Y las naciones se reunirán contra ellos para disciplinarlos por sus dos transgresiones. ¿Cuáles fueron las dos transgresiones? Dice, adoraron a los dos becerros que pusieron en Dan y en Betel, dos grandes transgresiones de Israel o Efraín, cuando abandonaron a Yahweh y desecharon la Torah hasta el día de hoy. Entonces, por eso viene la disciplina o el castigo hacia el pueblo. ¿Para qué? Para que puedan enderezar sus pasos. Porque el Padre al que ama disciplina. Si Él no nos amase, nos dejaría sin disciplina. Pero como nos ama, necesita disciplinarnos para enderezar nuestros pasos y no nos vayamos a perder. Vamos acá al 11. No, perdón.
desde el 10. Se los leo en esta versión. Ahora cuando concuerde con mis planes, también ustedes los atacaré. Llamaré a los ejércitos de las naciones para castigarlos por sus múltiples pecados. Israel o Efraín es como una vaquilla entrenada para pisotear el grano y un trabajo fácil que le encanta. Yo pondré yugo pesado sobre su cuello y forzaré a Judá a tirar del arado. O sea, está haciendo como una analogía. Está diciendo Israel, en vez de ayudarme a apartar el grano y trillar el resto, él pisotea el grano. O sea, la bendición que le estoy dando viene y la pisotea. Entonces, y de paso, le gusta hacerlo. Entonces él dice, yo pondré un yugo pesado. ¿Qué hace un yugo en el cuello? Endereza. El yugo en el cuello lo que hace es que te endereza para poder llevarte por el camino donde el agricultor quiere llevarlo. El yugo se coloca sobre los animales. No sé si conocen qué es un yugo, pero esto es un yugo. La intención del yugo es que el animal pueda ser dirigido y no termine haciendo lo que quiere. Vamos a ver si ahora. El yugo es el trozo de madera que se coloca arriba y se les amarra. Entonces, claro, ese yugo lo que hace es que permite que ellos sean enderezados, que sean dirigidos y que vayan juntos. Entonces, fíjense en esta foto, estos animales están arando la tierra. Detrás de ellos ponen como unas estructuras y lo que hace es que van abriendo una zanja en la tierra. Entonces, ese es el yugo que el Padre dice que va a colocar sobre ellos para poder guiarlos y dirigirlos. Dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Eso está mejor acá. Mira lo que dice. Y si siembran rectitud para ustedes mismos, cosecharán para fruto de vida. En otra versión dice, siembren para ustedes justicia y sesguen para ustedes misericordia. Hagan para ustedes barbecho, que es como decir una zanja, porque es tiempo de buscar a Yahweh, a Jehová, hasta que venga y nos enseñe justicia. Veamos qué dice acá el verso 12. Dice, enciendan para ustedes la luz del conocimiento, porque es tiempo de buscar a Yahweh. Y acá dice, aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Hay algo interesante. En esa época, en Israel, no había justicia, no había derecho, no había rectitud, no había equidad, no había honradez, no eran justos, entre el prójimo no eran justos. Entonces el Padre le está diciendo, comiencen a ser justos, vivan una vida justa para que puedan tener misericordia de parte mía. Pero no lo hicieron. Entonces dice abran zanja en su corazón, quiten la dureza de su corazón y busquen a Yahweh, busquen a Jehová, a Dios, para que venga y les enseñe justicia. Sabemos que luego Yahweh, Jehová, se manifestó en carne como Yahshua, como Jesús, y vino justamente a eso, a enseñarnos justicia. Pero fíjense que hay algo que yo de todo este capítulo guardaría, muy importante. Muchas veces somos como esa viña frondosa, le damos mucho fruto, pero tenemos que revisarnos a ver si nosotros, por causa de ese fruto, de esa bendición, estamos olvidándonos de Dios, como primer punto. Como segundo punto, no es bueno tener un corazón dividido. No sé si recuerdan, pero si mal no recuerdo, en Primera de Reyes 18, creo que Elías le dice al pueblo, o están con Baal o están con Yahweh, o sea, o están con Satanás o están con Dios. Pero decidan, no pueden estar en dos aguas. Entonces es muy importante que nuestro corazón no esté dividido. Muy importante también
como dice acá abajo, que podamos vivir en justicia, que sembremos justicia. ¿Cómo sé qué es justicia? Bueno, acá en la escritura, los primeros 5 libros sobre todo, nos hablan de justicia, de cómo podemos ser justos con el Padre y con el prójimo. Ese es el propósito de estos 5 primeros libros, que aprendamos qué es justicia para Dios y cómo vivo yo en justicia con el prójimo. Esa es la intención de esos 5 libros. Entonces, esto nos va a enseñar a nosotros luego a interpretar todo lo que enseñó Jesús, Pablo, Juan, Timoteo, Tito, Lucas. Si tenemos esa base, vamos a entender luego los evangelios. Si no la tenemos, corremos muchísimo riesgo de malinterpretar lo que vamos leyendo. Entonces, ¿quieren aprender a vivir en justicia o en sedecar? En derecho, en rectitud, hay que leer la palabra. Muy importante que podamos seguir reuniéndonos. No siempre, creo que no siempre voy a ser yo el que voy a compartir. Ya en algún momento, los que quieran compartir una enseñanza, lo miramos, el espacio es de Dios, no es mío. Entonces, podemos ir compartiendo entre todos y vamos todos también creciendo en justicia y aprendiendo a cómo se vive en justicia. Porque uno cree que hacer justicia es simplemente no hacerle mal al prójimo, pero la pregunta es, ¿cómo sé que es mal al prójimo? Todo eso está en esos 5 primeros libros de la Biblia. Entonces dice, han arado impiedad, cegaron iniquidad. Todo lo contrario, él dice, siembra injusticia para que puedan cosechar misericordia. Pero no, sembraron impiedad y cosecharon iniquidad. Vamos a ver qué es impiedad. Impiedad es el mal, falsedad, maldad, hacer el mal a las personas. Eso fue lo que ellos sembraron. ¿Y qué cegaron? Iniquidad. Vamos a ver por acá si sale la definición. Iniquidad es el mal. Simplemente eso. O bueno, básicamente en esta palabra que se utiliza acá en el hebreo, es básicamente eso. Entonces, no fueron piadosos con el prójimo, vino mal contra ustedes. Comerán fruto de mentira porque confiaron en su camino y en la multitud de sus valientes. Eso es otra cosa. La confianza del pueblo no estaba en Dios. La confianza del pueblo estaba en su ejército, en su arco, en sus estrategias militares, en sus alianzas con Egipto y con Asiria, y confiaron en ellos mismos, en su propio camino. Por tanto, dice acá, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. O sea, le está diciendo todo lo que en donde tú estás confiando, donde tú pones tu confianza, te lo voy a quitar. Todo eso te lo voy a quitar para que aprendas y entiendas de que solamente es conmigo, dice Dios, solamente a través de mí. No es a través de tu fuerza ni es a través de tus alianzas. Y dice también, así hará ustedes Betel por causa de su gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. O sea, ya le está pronunciando acá el juicio de una manera muy tajante. Fíjense que él no está diciendo voy a tener misericordia, no. Ya le está diciendo que cultivaron perversidad, se han levantado muchos pecados, han comido fruto de mentira, han confiado en su poder militar y creyendo que los grandes ejércitos los podrán mantener a salvo. Entonces, ya todo eso yo se los voy a quitar, todas sus fortificaciones caerán. Anteriormente, las ciudades estaban construidas, pero tenían una muralla por fuera, para que no viniesen bárbaros o cualquier cantidad de gente a venir a atacarles. Entonces, obviamente, la primera defensa que tenían ellos terrenalmente hablando eran las murallas. Y, y el padre muchas veces dice, es que yo soy la muralla de ustedes, yo soy su protección.
Esa muralla no sirve de nada si no soy yo el que los estoy protegiendo. Dice también eh, que él es, que en vano edifican los edificadores si él no edifica la casa. En vano vela la guardia, o sea, las murallas arriba tenían guardias que podían ver si venía el enemigo. Entonces él dice, si yo no velo, en vano velan los guardias. O sea, necesitamos incluir a Dios, al Eterno, en todo. Por muy mínimo que nos parezca tomar una decisión, lo ideal es incluirlo en todo. Entonces dice acá, habitantes de Betel, debido a su gran maldad, les espera el mismo destino. Es decir, destrucción. Fíjense que acá dice, todas tus fortificaciones caerán, tal como Salmán destruyó a Bet Arbel. Allí, a las madres y a los niños los estrellaron contra el suelo hasta matar. Eso fue también una guerra que hubo. Y Salmán destruyó toda la ciudad y de verdad a los niños, a los, a las madres los mataban horriblemente. Y el padre está diciendo, a ustedes les espera el mismo destino. Cuando amanezca el día del juicio, el rey de Israel será completamente destruido. Entonces, como le decía, ¿qué se puede rescatar de acá? Bueno, en primer lugar, repito, que no nos envanezcamos por alguna prosperidad o bienestar que tengamos, ¿sí? Que podamos revisar nuestros corazones y, y ser sincero delante de Dios. A nosotros a veces a uno le da pena como acercarse y hablarle, pero dice la palabra que Dios ama la verdad en lo íntimo. Entonces es de nosotros presentarnos delante de Él y decirle, Padre, mira, así sea una debilidad, Padre, mira, me pasa esto, Padre, tengo esto, Padre, mira, estoy pecando de esta manera y no he podido apartarme de ese pecado. Ayúdame. Eso es preferible a uno ir a esconderse como de repente lo hizo Adán. Adán y Eva, después que pecaron, se escondieron. Pero entonces en nosotros la idea no es escondernos, sino más bien ir delante de Dios y decirle, Padre, ayúdame. ¿Sí? No hacer pactos que no tengamos intención de cumplir. No adorar nada que esté fuera de Él. O sea, no podemos adorar otra cosa que no sea nuestro Padre Celestial, que obviamente es el mismo Jesús o el mismo Yahshua. Es uno solo. Y en resumen, pues buscar también plantar esas semillas de justicia, buscar vivir en justicia. O sea, lo que podamos ir escuchando acá, lo que podamos ir estudiando, conociendo acerca de la palabra, pedirle a Dios que nos ayude también a ponerlo por obra para poder vivir justamente y piadosamente como dice la palabra.